mutua de esta sentencia no tuviera un desborde nacionalista o sensibilidades. ¿Cuál era el objetivo de la Corte Internacional de La Haya cuando tiene que dar un veredicto? Aproximarse a lo más objetivo de un fallo que también establezca proporción y equilibrio, que la Corte tenía que mirar que de un arreglo de disputa territorial marítima perdurable de un arreglo mal solucionado, qué sé yo, mal dispuesto en una sentencia, podía haberse derivado conflictos también regionales, a veces la que cura comprometían la paz. Sí, creo que ambos países tenían argumentos como para establecer y sostener. Los argumentos peruanos eran sólidos en el sentido de que los territorios marítimos entre ambos países no tenían un tratado de límites, sí acuerdos pesqueros, y por otro lado los chilenos decían que esos acuerdos pesqueros habían constituido también jurisprudencia y delimitación entre ambos países. Por eso que la Corte evaluó las dos posiciones y dio un veredicto y un fallo que guarde esa proporción que yo digo. Este fallo, para finalizar, Hugo, este sector, porque luego quisiera tocar el tema de las consecuencias hacia Bolivia. Este fallo no va contra la corriente de la Constitución chilena. Sin duda que el fallo tiene una serie de necesidades de complementación a la hora de ponerlo en funcionamiento, en práctica, y el hecho de que la Constitución chilena, como cualquier otra constitución de los países de la región, no puede permitirse la posibilidad de disminuir el territorio, pero el solo hecho de acudir a una corte y establecer entre ambos estados las condiciones en las cuales se someten a una Corte Internacional de Justicia habilita el dispositivo de que cuando uno o gana un territorio, aumenta esa superficie, pero también pierde por la fuerza. Porque el someterse a una corte tiene un carácter de obligatoriedad de las partes. Por lo tanto, una sentencia, un fallo, tiene en el aspecto constitucional y de los tratados y de derecho internacional, tiene involucramiento y tiene consecuencias sobre una de las partes. Entonces Chile es depositario de ese cumplimiento y tiene que hacer efectivo este cumplimiento de trasladarle al Perú los territorios que otrora mantenía soberanía chilena en favor del Perú. Ahora, ahí está la habilidad que yo decía de Santiago, de que el trasladarle esos territorios mantenga cierta conservación, por lo menos en el aprovechamiento de la pesca de alta mar, que se conoce, que es en todo caso depositaria de ese territorio que ha ganado el Perú. Piñera, ¿cómo va a pasar la historia en Chile? Bueno, es difícil todavía establecer una precisión sobre cuál va a ser la lectura de la historia, pero yo pienso que Piñera descompagina en términos de los cambios estructurales que también necesita ese país. Este último hecho, perdón, que quiero acotar algo, este último hecho no es una frutillita más de la torta, porque mantuvo malas relaciones con Bolivia, el tema de los soldados, no te olvides, y una serie de acontecimientos que deterioraron bastante la relación con Bolivia. Y esto que Perú le gana en el fallo, no es más cerrando como broche de oro. Piñera, de repente va a pasar en Chile como el malo, pero si nos ponemos a pensar de forma objetiva, el fallo garantiza la paz. Chile si en el caso el fallo podía haber sido positivo solamente para Perú, Chile no hubiera estado conforme, tal vez podía haber hecho uso de su consigna en su constitución por la razón o por la fuerza, y si Perú salía perdiendo del 100%, Perú también de repente podía haber acrecentado ese resentimiento que tiene de la pérdida de la guerra del Pacífico. Carlos, son tiempos muy distintos a los del siglo XIX, el siglo XX incluso. Estoy pensando como dinosaurio. Parece. No, pero es muy difícil en la región, en el sistema hoy, habilitar de manera tan fácil
un comportamiento de casus belli, de guerra o de un comportamiento tradicional en la relación entre estados. Me refiero al uso de la fuerza o a estos comportamientos que están saliendo de la esfera de las relaciones entre los estados. Y además, por más de que Chile haya tenido variaciones en sus gobiernos, variantes, gobiernos de la concertación, gobierno militar, hay que reconocer que el presidente Piñera representa lo que yo diría la continuidad de los militares en la vida civil. Es decir, la UDI, la Alianza para el Cambio, los partidos que acompañan a la coalición de Piñera son partidos muy depositarios de la dictadura militar chilena. Por lo tanto, el gran comportamiento de sus expresiones tiene que ver con un conservadurismo, con un nacionalismo que en Chile le ha funcionado en la historia, pero también hay que reconocer que el aparato y el cuerpo diplomático chileno, los recursos humanos del Servicio Exterior chileno, tuvieron una ley de amarre desde el año 73 y la salida de Pinochet el año 91 de la esfera del poder. Tuvieron una ley de amarre, es decir, de conservar ese patrimonio que considera Chile de los recursos humanos de la Cancillería, la Academia Diplomática. Los chilenos han trabajado mucho en la institucionalización y la estabilidad del servicio exterior y de sus cuadros de formación, precisamente expresados en estas áreas de conocimiento de la realidad histórica, de los mapas, de la cartografía y de todo ese bagaje que le ha permitido a Chile tener una solvencia en el aspecto diplomático. Eso es lo que ha conservado Chile independientemente de los gobiernos, aún estando Piñera, estando Bachelet, eso se conserva en ese país. Por lo tanto, para nosotros, la orientación que le ha dado Piñera a la política exterior ha sido sin duda la conservadora, la que ha anulado posibilidades de poder alternar una solución negociada con Bolivia, pero en el marco de lo que ha sido nuestra aspiración de volver al Pacífico con soberanía y con un acceso que nos permita, en todo caso, gozar de todos los derechos que contempla la Convención de Derechos Humanos. Nos vamos a la pausa. Estamos con el entrevistado y con nosotros Hugo Siles. Estamos hablando del fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, referente al tema Perú y Chile. Ya volvemos.